Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3.487 y 3.616, requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducidos respecto del artículo 19 de la Ley 18.410 sobre la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Tiene la palabra el relator, don Manuel Puccio. Gracias, presidente. Se ha decretado la vista conjunta de los requerimientos roles 3.487 presentados por la Sociedad de Combustibles La Cisterna Express Limitada y el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del rol 3.616 presentado por Reinaldo Werner Pérez. Ambas causas, señor presidente, requieren de inaplicabilidad por inconstitucionalidad el artículo 19 de la Ley 18.410 que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en la parte que señala en su inciso segundo que para interponer la reclamación contra una multa deberá acompañarse la boleta de consignación a la orden de la Corte por un 25% del monto de la misma. Ambas causas fueron admitidas y declaradas admisibles por la primera sala de esta magistratura, decretándose la suspensión en la gestión pendiente de ambas causas. Dichas gestiones pendientes inciden sobre reclamos de ilegalidad contra las resoluciones de multas impuestas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En cuanto a la causa rol 3.487, la empresa Sociedad Combustibles La Cisterna Express Limitada, de giro de distribución y venta de combustibles, fue sancionada por el organismo fiscalizador por una multa ascendiente a 1.000 UTMs, suma expresada en pesos que asciende a alrededor de 46.500.000 pesos, por expender petróleo diésel y gasolinas que no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en la normativa vigente, tal como se señala en la resolución de la Superintendencia fechada el día 7 de abril y dictada por la Dirección Regional de la Araucanía, resolución de multa que se encuentra incorporada en el expediente de autos a fojas 87. Contra esta resolución, el día 25 de abril, el requiriente presenta un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Temuco, rolada con el número 492-2017. El 5 de mayo, dicha Corte de Apelaciones decreta que previo a proveer el requerimiento deberá certificarse el cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 de la Ley 18.410, esto es, haberse consignado el 25% de la multa impuesta, lo que equivaldría a un monto alrededor de 11.700.000 pesos para el reclamante. El día 11 de mayo, el requerente presenta una reposición contra esta resolución. El día 14 de junio del 2017, la primera sala de esta magistratura decreta la suspensión de la gestión pendiente, estando en estado de darse cuenta de dicha reposición ante la Corte de Apelaciones de Temuco. En cuanto a la causa rol 3.616, el requerente fue sancionado por dos infracciones. En primer lugar, instalaciones eléctricas deficientes en un inmueble de su propiedad y, por otra parte, no comunicar dichas instalaciones eléctricas. Respecto de esta última sanción, el requerente fue sobreseído mediante la resolución del 7 de marzo, se encuentra incorporada a fojas 49 del expediente de autos, pero se mantuvo la multa respecto de la infracción de deficiencias en las instalaciones eléctricas, quedando finalmente la multa en un monto de 25 UTM, equivalente a 1.200.000 pesos aproximadamente. El requerente de esta causa interpuso un reclamo de legalidad el día 28 de marzo ante la Corte de Apelaciones de Iquique con el rol 25817. La Corte también ordena, bajo percibimiento, certificarse la consignación del 25% de la multa. Sin embargo, el requirente no acreditó dicha consignación, por lo cual fue decretado el desistimiento del reclamo de ilegalidad por parte de la Corte. Contra dicha resolución, el requirente presenta un recurso de reposición, señalando que por motivos de deficiencias técnicas del sistema de tramitación electrónica no pudo emitir el cupón de pago del 25% de la multa. Sin embargo, este argumento fue rechazado por la Corte, por lo cual el requirente presenta nuevamente un recurso de reposición, esta vez contra el rechazo de su reposición,
el que nuevamente fue rechazado por la Corte y presentando luego un recurso de casación en la forma el cual se encuentra en estado de fallo en la Corte Suprema. Y estando suspendida dicha causa, queda todavía pendiente su redacción. En cuanto al conflicto constitucional que se plantea, los requerentes ambos impugnan el artículo 19 de la ley 18.410, por cuanto la regla de la consignación previa del 25% de la multa interpuesta por la SEC infringiría las garantías constitucionales establecidas en el 19 número 3, particularmente el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la defensa. Ellos se verían afectados en su esencia, por lo cual también se relacionan con lo dispuesto en el numeral 19 del artículo 19 constitucional. Argumentan que esta regla de solvete et repete establece obstáculos para acceder a la revisión de los actos administrativos, lo que se agrava además que el único órgano que puede supervisar los actos administrativos, si se encuentran o no conforme a derecho, es un tribunal de justicia. Por otra parte, señalan que esta regla que se impugna produce un privilegio para quienes con su patrimonio pueden asegurarse el acceso al tribunal. De esta forma, se les presenta una situación jurídica desmejorada respecto a quienes tienen mayor solvencia económica para presentar un reclamo de ilegalidad. Finalmente señalan que la tendencia legislativa ha señalado que estas reglas de solvete et repete han tendido a ser eliminadas del ordenamiento, tal como ocurrió con la modificación del artículo 474 del Código del Trabajo, que eliminó la obligación de consignar previamente para reclamar de sanciones interpuestas por la Dirección del Trabajo, y lo mismo ocurre con la Ley 20.361, que modificó el DL 211 y que eliminó el requisito de consignación previa de un 10% de la multa decretada en cuanto establecía el artículo 27, inciso final de dicho decreto ley. Por su parte, la Superintendencia de Electricidad y Combustible se hizo parte y formuló observaciones en ambas causas, solicitando el rechazo de ambas. Señala en primer lugar que el referido precepto legal ya había sido decretado conforme a la Constitución en sede de control preventivo, tal como se consta en la sentencia ROL 287. Lo mismo habría ocurrido en sede de inaplicabilidad en la causa ROL 2475, en el cual esta magistratura rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que versaba sobre este mismo precepto legal. Agrega además que los requerimientos de inaplicabilidad impugnan una norma que no incide en la gestión pendiente, por cuanto lo que es objeto de los recursos de reposición interpuestos por ambos requirentes dice relación con su admisibilidad, mas no en cuanto al requisito de consignación previa. Por último, agrega que en el caso de la causa ROL 3487, el requiriente ya había sido multado previamente por la superintendencia y en su ocasión había consignado sin mayor problema el 25% de la multa para efectos de dar curso al reclamo de ilegalidad. Traídos los autos en relación, estas causas se han agregado para su vista conjunta en la presente sesión de pleno, habiéndose usado en forma para alegar los abogados de las partes requirentes. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que formular a la relación? Sí, solamente un punto que el señor Tuxer dijo que uno de los derechos que estaba siendo conculcado era el número 19 de la Constitución, en realidad el 19 número 26, solamente eso. ¿Cómo no? Entonces, tiene la palabra en primer término por el requirente en la causa ROL 3487, don Felipe Alver. Adelante, gracias, por 10 minutos. Bueno, con su venia, señalar primeramente que el problema básico de este reclamo por inconstitucionalidad es principalmente la transición que se hace a través de la norma del artículo 19 de la ley 18.410 respecto a los artículos 19 número 3 y 19 número 26 de la Constitución, en el sentido de que esta consignación del 25% que se le impone a las personas que reclaman de las resoluciones de la superintendencia tengan que consignar un 25% para poder acceder primeramente a que esta resolución sea revisada por el tribunal. El acceso a la justicia en este sentido se ve conculcado por esta consignación previa, específicamente en el caso concreto de mi representada.
Esto porque, como bien se señaló en el relato de los hechos, existía una causa previa que efectivamente se pudo consignar este 25% por una multa que era inferior a la que se está reclamando hoy día, y ese pago de esa consignación produjo una, entre comillas, debacle económica en la sociedad que estoy representando. Esta segunda multa, donde se nos impone una sanción por 1.000 UTM, significa tener que pagar una consignación de un 25% equivalente a aproximadamente 11.700.000 pesos, lo cual ya dificulta a la sociedad que represento, que ha tenido utilidades anuales relativamente bajas en comparación a otras sociedades que se dedican al mismo rubro, como es Copec o Shell o Petrobras, que se escapan de la posibilidad de poder acceder, en el fondo, a poder reclamar de estas resoluciones que, sinceramente, encontramos bastante deficientes en nuestras reclamaciones. En este sentido, su señoría, la Corte, el tribunal, este excelentísimo Tribunal Constitucional, se ha manifestado en algunos fallos, específicamente el 2475-13, relativo a una empresa eléctrica, donde de cierta forma establece ciertos parámetros para poder analizar este tipo de casos. El primero de ellos, obviamente, es la desproporción que se podría presentar en cuanto a al valor de este 25% para poder acceder a los tribunales, en este caso a la Corte de Apelaciones, y analiza que esta empresa eléctrica, si bien este fallo fue contrario a lo que se estaba pidiendo en ese momento, señaló en esa oportunidad que existía que había que analizar la desproporción que se podría presentar en este tipo de casos. En este caso específico que compete a mi representada, existe efectivamente una desproporción en cuanto a la multa que se impone y a esta situación de que haya que consignar de manera previa para acceder al tribunal de un 25%. Insistimos que es una suma bastante alta de dinero para poder acceder a la defensa jurídica que nosotros estamos planteando. Y también se hace, obviamente, un examen del solve et repet, que se señala que es relativo, o sea, que cada situación se debe analizar en particular. En este sentido, su señoría, como ya señalé anteriormente, la empresa que represento no es una gran empresa dentro de Chile, tampoco es una empresa que tenga un monopolio o que el mercado sea relativamente acotado, sino que existen otras sociedades que también realizan este mismo servicio. Y en este sentido, su señoría, no es razonable y justificado que a mi representada se le imponga esta multa para poder reclamar de una resolución que nosotros encontramos que no es justa en el fondo. En este sentido, se estableció en ese fallo que había que analizar la naturaleza de la persona que estaba imponiendo este reclamo de inconstitucionalidad, y en este caso la empresa eléctrica no cumplía con esos requisitos. Es una empresa que presta un servicio público, que es relativamente monopólico, a contrario del servicio que presta mi representada, que es todo lo contrario, no es monopólico de partida, tampoco un servicio básico, y en caso de que las personas quieran acceder a este servicio que presta mi representada, existen varios actores en el mercado que pueden prestar este mismo servicio. En este sentido, su señoría, reitero que el hecho de que mi representada no sea un servicio público ni tampoco sea monopólico hace que en el fondo coincidamos en ese fallo que se pronunció en el año 2013 por este mismo excelentísimo tribunal. Por lo tanto, su señoría, creemos que esta norma del artículo 19, inciso segundo específicamente la ley 18.410, entraba el acceso a la justicia y hace que arbitrariamente no se pueda reclamar la resolución pronunciada por el servicio o por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, y nos deja a la deriva, porque en realidad lo que habíamos pedido nosotros en esa reclamación era, obviamente, que se cumpliera la normativa del artículo 15 de la ley, donde se señala específicamente cuáles son los puntos específicos para poder establecer una multa que sea acorde a la infracción que en ese momento se cometió, que en este caso es una alteración que supuestamente se hizo de los combustibles que se estaban expediendo en la estación de servicio. Y esa análisis que se hizo por parte de la superintendencia, nosotros encontramos que era incompleto. Habían cosas, por ejemplo, que había que tomar en consideración cuál es el daño efectivamente producido, no se hizo. Si es que había alguna intención o dolo, tampoco se analizó. Entonces, obviamente, la superintendencia, actuando como juez y parte, casi que uno entiende que es cortar y pegar lo que están haciendo con esas resoluciones.
no tiene un análisis más profundo de efectividad de que la sanción sea acorde a esos parámetros que establece el artículo que acabo de señalar. Por esta razón, su señoría, creemos que justificadamente nosotros recurrimos a la Corte de Apelaciones de Temuco, quisimos que se revisara este asunto, pero nosotros nos vimos impedidos por este 25% que nos deja sin posibilidad de una defensa adecuada a nuestro cliente en este caso, y que obviamente, siendo un particular, no teniendo un servicio monopólico, no siendo un servicio público, teniendo el mercado bastantes actores para poder dar este servicio a la comunidad, se nos impone una multa que nos impide, en definitiva, poder acceder a este derecho a la defensa y al acceso a la justicia. Por este motivo, su señoría, hemos puesto este reclamo y solicitamos que en este caso particular nos aplique el artículo 19, inciso segundo, de la ley 18.410 y se nos permita poder defendernos en la Corte de Apelaciones de Temuco para poder hacer valer nuestros derechos. Muy bien. A continuación, por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en ambas causas, alega don Mario Campos Poblete por 30 minutos. Adelante. Muchas gracias. Señor excelentísimos ministros, vamos a ver primero entonces la causa 3487. Me gustaría partir precisando algunas situaciones que fueron las que trató al último el alegato ilegítimo contradictor. Señala que se habría reclamado de ilegalidad respecto a una sanción que impuso la superintendencia y que a raíz de que no pudo consignar el 25% que establece el artículo 19, inciso segundo de la ley 18.410, no tuvo acceso a la justicia. Nosotros queremos, primero, despejar que la norma que se ataca acá en sede de inconstitucionalidad, de inaplicabilidad, el 19, inciso segundo, no es la norma decisoria que se está ventilando en la causa, en la gestión pendiente que se invoca. De hecho, se reclamó respecto a una sanción de 1000 UTM en virtud del artículo 16 de la ley 18.410. Se alegó que la superintendencia no había ponderado todas las circunstancias que establece dicho artículo y que a raíz de eso la multa de 1000 UTM sería desproporcionada. Es decir, se ataca el artículo 16. La Corte de Apelaciones de Temuco pide como requisito de admisibilidad que se consigne, se rechaza el recurso por cuanto no se consignó y se recurre de reposición y de apelación en subsidio respecto de dicha resolución, se rechazan ambos recursos y se va de recurso de hecho ante la Corte Suprema. Gestión pendiente que es la que se invoca ante este tribunal. Pero en la gestión pendiente en la Corte Suprema se está ventilando la naturaleza jurídica que tiene una resolución judicial, es decir, si procede o no un recurso de apelación respecto de esta sentencia. Por tanto, a nuestro parecer, el artículo 19, inciso segundo, de la ley 18.410, que establece la obligación de consignar un 25%, no es la norma decisoria en la gestión pendiente. Y así lo ha resuelto esta magistratura constitucional, conociendo de otros requerimientos de inaplicabilidad, que señalamos en los traslados tanto de admisibilidad como en el traslado del fondo. También adicionar que en la etapa de admisibilidad, ventilada ante esta magistratura constitucional, 2 votos en contra señalaron lo mismo que esta parte ha manifestado en este momento, de que en la gestión pendiente invocada ante la Corte Suprema se está ventilando un tema sobre normas del Código de Procedimiento Civil en materia adjetiva, sobre los arbitrios procesales incoados y no respecto de la multa o de la consignación de aquella. Aclarado ello, como segundo punto de alegación de esta parte, señalar que el artículo 19, inciso segundo de la ley 18.410 ya fue sujeto a control, tanto preventivo como represivo por esta magistratura constitucional. Y la misma ley orgánica de este tribunal señala que una vez conocido ya sea en sede preventiva o ex post, no podrá ser revisada por el mismo vicio. Bueno, conocido el proyecto de ley que estableció esta obligación de consignar en el artículo 19, inciso segundo, en el año 99, este Tribunal Constitucional señaló de que no se vulneraba la garantía de acceso a la justicia, por cuanto se atendía a una finalidad de preservar la continuidad del suministro, a un bien común, a un servicio de utilidad y además a privilegiar de que se cumplan las sanciones impuestas, etc. Hace un relato bien completo que está indicado también en nuestros traslados de admisibilidad y de fondo. Por tanto, ya fue objeto de control. Luego, el año 2013, y sentencia que fue del 2014, Empresa Litoral Eléctrica, impugnó por los mismos artículos 19 número 3 y 19 número 26 de la Constitución Política, el artículo 19, inciso segundo. Este tribunal, conociendo aquello, señaló de que estaba impedido de pronunciarse respecto del 19 número 3 por cuanto ya había conocido en sede preventiva.
Por tanto, en esa instancia, el 2014, iba a conocer en un control represivo respecto de la garantía que quedaba pendiente. ¿Cuál era? El 1926. Conociendo respecto de esta garantía, señala de que no se afectan en su esencia los derechos afectados, es decir, que se señalan afectados, que sería el acceso a la justicia o la tutela judicial efectiva, rechazando el recurso de inaplicabilidad interpuesto por Litoral. Por tanto, ya tenemos que esta magistratura ha señalado conforme a la Constitución política, tanto en sede ex ante como ex post, el artículo 19, inciso segundo, y en ambas garantías, artículo 19, número 3 y artículo 19, número 26. Y por último, su señoría señalar algunas cuestiones fácticas en este caso, atendido de que estamos analizando una inaplicabilidad en concreto, es decir, para el caso particular. La cisterna express ya ha sido sancionada en 6 ocasiones, a lo menos, que son las que se indican en el último acto administrativo de esta superintendencia. Como se señaló en la relación, el año pasado, el año 2016, se le cursó una sanción de 600 UTM, en la cual no reprochó la constitucionalidad ni la legalidad de la exigencia del 19, inciso segundo, de la 18.410, y consignó. Y también, si señala que esto le ha ocasionado una debacle o una imposibilidad en su patrimonio, es decir, le ha pegado fuertemente, también podemos extrapolarlo a la otra cara, que es decir, que su negligencia en el tratamiento de los combustibles líquidos, que le ha llevado a ser sancionado en reiteradas ocasiones, le ha llevado a este perjuicio o detrimento económico, no el artículo 19, inciso segundo, por cuanto si él cumpliera la normativa en las 6 causas en que ha sido sancionado, no tendría este problema financiero que dice adolecer y el cual tampoco acredita. Para sustentar esto, señalamos que tanto en la prensa como consta en el acta del Consejo Municipal de Papudo del año 2015, la empresa La Cisterna se adjudicó una explotación de una concesión de combustibles líquidos y se compromete a pagar 55 millones y fracción por dicha explotación. Además, tiene otras causas en las cuales señalan que se establecen también en nuestros informes de traslado, tanto de admisibilidad como de fondo, que ascienden a sumas mayores a millones por arriendo de inmuebles. Por tanto, estamos hablando que si bien se compara con Copec o con otras empresas que son del rubro y con una gran espalda económica, la empresa La Cisterna sí tiene la capacidad económica en el caso particular, ya lo ha consignado en otras situaciones, y acá no ha logrado desvirtuar tampoco en el caso particular cómo este 19, inciso segundo, le estaría privando el acceso a la justicia. Máxime, cuando en la gestión pendiente que se invoca lo que se está litigando es la naturaleza jurídica de una resolución, es decir, si era o no apelable en subsidio, que es lo que está conociendo un recurso de hecho la Excelentísima Corte Suprema. Por estas argumentaciones, su señoría, esta superintendencia pide que se desestime el requerimiento de inaplicabilidad en todas sus partes. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿tienen preguntas que hacer? Si no es así, terminada la audiencia.